Ya tuvimos un estudio sobre el tema ¿podemos entender la Biblia? Enfatizando que, como dice Hebreos 1:1, Dios nos ha hablado. Y Jesucristo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obviamente, para poder obedecer a Cristo tenemos que entender lo que Él nos enseña. El apóstol Pablo dice enfáticamente en Efesios capítulo 3, verso 4, que leyendo lo que él escribe, dice, podéis entender. Y luego agrega en Efesios 5, 17, él dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tantos textos indican claramente que sí, podemos entender la Biblia. Hay que estudiar, como el caso de Hechos 17:11, los de Berea, que escudriñaban las Escrituras cada día. Sí, hay que leer, hay que estudiar. Y algunos textos son difíciles, pero no imposibles de entender. Porque recuerde que seremos juzgados por lo que está escrito en la Biblia. Entonces, Dios no nos va a juzgar, no nos va a juzgar y aún condenar si nos ha dado un mensaje que no podemos entender. Ok, ahora pasamos a la segunda lección de suma importancia. La pregunta, ¿cómo enseña la Biblia la voluntad de Dios? Alguien tal vez diría, bueno, pues esa pregunta es muy sencilla, es muy fácil, pues simplemente leyendo la Biblia. Bueno, sí, de acuerdo, pero en la Biblia tenemos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que es la enseñanza, el Evangelio, la ley de Cristo. Y ahora la Biblia enseña, sí, enseña, pero nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto. Y no podemos estar citando textos de allá de la ley de Moisés diciendo que la Biblia enseña para nosotros. No, esa ley era exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento es para todo el vasto mundo. Por eso, al estudiar la Biblia y preguntar cómo enseña la Biblia, pues para comenzar, hay que usar bien, dice Pablo, usar bien la palabra de Dios. Ahora, para comenzar la explicación de esta pregunta, ¿cómo enseña la Biblia? Pues obviamente, otra vez, obviamente, la respuesta sencilla es que la Biblia simplemente declara, afirma, dice muchas cosas y debemos entenderlas, aceptarlas. Por ejemplo, no tenemos que estar dudando en cuanto al nacimiento de Jesucristo de una virgen. La Biblia afirma en palabras sencillas, no es lenguaje figurado,
No hay que interpretar el texto, simplemente el texto afirma que Jesús nació de una virgen. Y a través de la Biblia hay muchas cosas que así simplemente se afirman. Los milagros de Jesús, muchos textos simplemente afirman los milagros de Jesús. Una declaración explícita. Y por medio de estas, la Biblia enseña. Y desde luego esta lista es muy larga. Pero he mencionado su nacimiento, he mencionado sus milagros, porque eran tan importantes para dar amplia evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios, o sea, igual a Dios, como dice Juan 5:18. Cristo es Dios, Juan 1:1, Romanos 9:5. Y también de que siendo Dios, Él podía leer pensamientos, Él podía perdonar pecados. Él es proclamado como el Creador. Estos son textos explícitos, ¿verdad? Y luego, su muerte, sepultura, resurrección al tercer día y su ascensión al cielo, y luego al dar los mandamientos del Evangelio, la gran comisión a los apóstoles, es cuando Él ascendió al cielo. Ok. La Biblia enseña por medio de mandamientos que obviamente son para nosotros, para todo el mundo, ahora. Ya desde que Cristo murió en la cruz y Él envió a los apóstoles a predicar, Él dijo a los judíos, a los samaritanos y hasta los fines del mundo. Así es que estos son mandamientos para todos. Y vemos textos bien claros que enseñan que debemos oír el Evangelio, Romanos 10:17. Debemos arrepentirnos de los pecados, Lucas 13:3-5. Debemos confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Mateo 10:32-33. Y ser bautizados para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Y esto lo vemos repetido a través del libro de los Hechos. También la cena es mandamiento que Cristo nos da. Y participamos de la cena del Señor para conmemorar su muerte. Al comer el pan tenemos comunión con su cuerpo, al beber la copa tenemos comunión con su sangre, y así proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Así lo explica la Biblia. También el mandamiento de ofrendar. La Biblia enseña que los cristianos ofrendamos para ayudar a los hermanos necesitados, a los santos necesitados, y para enviar evangelistas a predicar a todos los países del mundo. Estos mandamientos se revelan claramente. ¿Cómo enseña la Biblia? ¿Cómo enseña? Con declaración explícita en tantas y cuantas palabras, y por medio de mandamientos. El plan de salvación, los mandamientos para obtener el perdón de pecados, mandamientos. Y desde luego,
muchos otros con respecto a adorar a Dios y en cuanto a cómo servirle. Número 3, la Biblia nos enseña por medio de ejemplos aprobados, ejemplos, por ejemplo, hablamos del mandamiento de confesar a Cristo, pero es muy bueno, muy importante que tengamos un ejemplo de eso. En Hechos capítulo 8, comenzando con versículo 36, el evangelista Felipe está enseñando a un etíope y le enseña el evangelio de Cristo. Y entonces el etíope se, pues, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y él hizo la confesión, el ejemplo. Él confesó, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ejemplos. Tenemos el ejemplo de los 3,000, el día de Pentecostés, 3,000 que oyeron el Evangelio y lo obedecieron, fueron bautizados ese mismo día, el día que oyeron el Evangelio. Y luego a través de los hechos de los apóstoles, ahí están los ejemplos de los que obedecieron al Evangelio. Y también ejemplos en cuanto ya mencioné, el participar de la cena del Señor, y Hechos capítulo 20, versículo 7, indica claramente que lo hacían el primer día de la semana. También 1 Corintios 16, 1 y 2, el primer día de la semana. Así es que tenemos la enseñanza en forma de declaración explícita. También tenemos mandamientos claros, entendibles, dirigidos a judíos y también a los gentiles. Y tenemos también ejemplos de los que obedecieron los mandamientos del Señor. Y luego, ejemplos no solamente del plan de salvación, no solamente ejemplos de los cristianos que se reunían el primer día para adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino ejemplos de buenas obras y ejemplos de así, tantas cosas que son para seguir. Nosotros debemos tomar el ejemplo de ellos, porque eran guiados por los apóstoles. Lo que hicieron era por mandamiento y por ejemplo de los apóstoles. Y esto viene siendo el modelo, viene siendo el patrón que seguir. Necesitamos ejemplos. Y Dios provee, Él provee ejemplos que seguir. Y nosotros debemos tomar muy en serio. Si alguien dice, bueno, ¿qué enseña la Biblia sobre esto? ¿Qué enseña la Biblia sobre este otro? Bueno, ahí están. La Biblia enseña. Por una afirmación explícita, enseña por un mandamiento que es bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo pacto, y es para todo el mundo, hasta el fin del mundo. Ejemplos, mandamientos, y luego ejemplos de cómo la gente es como por ejemplo que para ilustrar la obediencia a aquellos mandamientos. Los ejemplos que encontramos de la conversión a través de los hechos de los apóstoles, Hechos 2, Hechos 8, los samaritanos, Hechos 8, el etíope que mencioné, Hechos 9, Saulo, Hechos 10, Cornelio, el primer gentil, Hechos 16, Filipos, Hechos 18, Corinto,
Hechos 19, Éfeso, ejemplos de los mandamientos. Y tenemos la revelación, como la Biblia enseña. Así enseña la Biblia. Otra cosa que mucho cuidado con esto. Yo sé que es un asunto que requiere atención cuidadosa. Por ejemplo, hay ciertos hechos revelados, hay ciertos detalles, ciertas afirmaciones que no siempre dan la conclusión o la aplicación en lenguaje explícito. Entonces no es exactamente una declaración explícita, sino nosotros, con la inteligencia que Dios nos da, ¿verdad? Sacamos ciertas conclusiones y son ineludibles, son conclusiones lógicas, necesarias. Es la revelación de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuándo fue establecida la iglesia? ¿Cuándo fue establecido el reino? Sí, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, Hechos 2. Pero, ¿dónde dice la Biblia en tantas y cuantas palabras, afirmación explícita, que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés? No lo hace. Pero es verdad. Es cierto. Hechos 2, 47, aquellos 3,000, dice que fueron añadidos a la iglesia. Jesús había dicho, edifiqué mi iglesia, y comenzando de Hechos 2 y a través del Nuevo Testamento, ya existe la iglesia. Muchos textos hablan de la iglesia. ¿Cuándo comenzó? Bueno, el día de Pentecostés. Y el reino es la iglesia. Usted puede ver una secuencia de textos que hasta ahí comenzando con Juan el Bautista, cuando él dijo arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y Jesús dice en Marcos 9 que algunos que no iban a morir, hasta ver, ellos iban a ver el reino. El reino venía con poder. Y luego dice en Lucas 24 que el poder es el Espíritu Santo. Entonces, combinando estas afirmaciones, llegamos a Hechos 2, llega el Espíritu Santo, llega el poder, llega el reino. Así de simple. Eso no es una afirmación humana, eso no es razonamiento humano, es una inferencia necesaria, una conclusión ineludible de los hechos que tenemos revelados claramente. Inferencias necesarias. Primero de Juan, más bien Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Es una conclusión, es una inferencia necesaria basada en lo que Nicodemo había observado, las señales que Jesús hizo. Y él lo aceptó. Y hermanos y amigos, la verdad revelada por medio de una inferencia necesaria no es menos importante que una verdad revelada en lenguaje explícito, o un mandamiento, o un ejemplo aprobado. Las parábolas. Ahí está el ejemplo. Porque Jesús enseñó muchas parábolas. Y dice, por ejemplo, Mateo 21, 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos.
Jesús no dijo, esto es para los sacerdotes y fariseos. No, no lo dijo. Pero ellos sabían que sí, era para ellos. Era una inferencia o una conclusión necesaria por ser tan aplicable. Y ellos se dieron cuenta. En texto tras texto. Mateo 11, los discípulos llegan con Jesús y Juan había preguntado si tú eres aquel que iba a venir. Y Jesús le dijo, pues digan a Juan, explíquele que los ciegos ven, los enfermos sanan y los cojos caminan y todo eso. ¿Y qué? Era la respuesta a su pregunta, pero por inferencia necesaria. Era la conclusión ineludible. Mateo 16, 6, Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y los apóstoles al principio no entendieron. Les extrañó y ellos estaban pensando en pan o alguna comida. Pero dice en verso 12 que pensando ellos entendieron. Él está hablando de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Pero él dijo levadura. También Corintios 5. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué está hablando? El pecado de un hermano en la iglesia, que si no aplican la disciplina, esa maldad influye en toda la iglesia. Lucas 24 contiene unos textos de los cuales sacamos inferencias muy importantes. Por ejemplo, Lucas 24, verso 1, Jesús había dicho, primero vamos a recordar, que Cristo había dicho que lo iban a matar y que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Verdad? Ok. Now, Lucas 24, 1 era el primer día, cuando las mujeres fueron allá a la tumba. Versículo 13 habla del mismo día. Primer día, verso 13, el mismo día. Y luego verso 21, hoy es el tercer día. Ahora, nada más conectar versículo 1 con versículo 13, con versículo 21, y hay inferencia innegable, necesaria, el tercer día, el día de la resurrección de Jesús, era el primer día de la semana. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. El primer día de la semana es cuando Cristo resucitó. Ahora, Hechos 15 es un estudio muy obvio de esto que estamos presentando. Había hermanos judíos que querían imponer la ley de Moisés sobre los hermanos gentiles. Y todos los que no somos judíos somos gentiles. Aún querían imponer la circuncisión. Y Pablo y Bernabé los están resistiendo. ¿Y saben cómo refutaron eso? Hechos 15 se reunieron para discutir esa cuestión. Y Pedro, verso del 7 al 11, él explica la conversión de los primeros gentiles, Cornelio, Hechos capítulo 10 y 11,
Cornelio y su casa, los primeros gentiles, la conversión de ellos, y luego Pablo y Bernabé habla de que en pueblo tras pueblo tras pueblo, Dios hizo señales entre los gentiles. Por eso, en versículo 13, Jacobo, un hermano de mucha influencia de la iglesia en Jerusalén, Jacobo cita una profecía y él saca una conclusión, una inferencia necesaria de toda la información que fue presentada, todo lo que fue aprendido en esa ocasión. Ahora, no había en Hechos 15 un concilio, un concilio eclesiástico, no. Pero los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar esta cosa. Y mi punto es que tomando en cuenta la experiencia de Pedro y la experiencia de Pablo y Bernabé, y luego la profecía que Jacobo presentó, y combinando todo esto, ellos podían sacar una conclusión tan clara, tan obvia de que Dios no quiere imponer la ley de Moisés y la circuncisión sobre los gentiles. Ahora, no hubo el Señor no entregó una ley bien explícita y diciendo así en palabras directas. No, Él lo enseñó, pero por medio de la inferencia necesaria. Hechos 20, verso 7, que ya hemos citado como un ejemplo es un ejemplo aprobado de participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Ahora, por inferencia necesaria, cada semana tiene su primer día. Entonces, ¿qué tan frecuente deberíamos participar de la cena? Cada primer día. De los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, guarda el sábado. ¿Dice cada sábado? No, guarda el sábado. Pero cada semana tenía su sábado. Esos son puntos pero muy importantes. Ahora, concluyendo, tanta gente tropieza sobre esto de que Dios no lo prohíbe. ¿Dónde prohíbe la Biblia eso y eso y eso y esto? ¿Dónde dice Dios no hagas esto y esto y esto? Hermanos, por favor, eso no tiene sentido. Por ejemplo, cuando el Señor revela lo que Él quiere, es lo que Él quiere. Él revela claramente en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, Él quiere que cantemos himnos, enseñando, exhortando, alabando a Dios. Es lo que Dios quiere. Pero ¿dónde prohíbe el piano? ¿Dónde prohíbe la guitarra? ¿Dónde prohíbe la orquesta? Él no tiene que prohibir, ya enseñó lo que Él quiere. Si usted va a la cafetería y usted pide cierta comida, y usted no tiene que decirles, no traga esto, no traga aquello, yo no quiero eso. No, nada más dice lo que quiere y ya. Es lo que Dios hace. Él dice ofrendar, según Dios le haya prosperado. ¿Dónde dice no diezmar? No, esa es la ley de Moisés. Pero la ley de Cristo, no. La ley de Cristo es el primer día. Debemos apartar para la ofrenda, para los santos necesitados y para los evangelistas. ¿Dónde dice no bautizar infantes?
Es absurdo. Sería ridículo. Porque Dios explica lo que es el bautismo. Es inmersión en agua. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿De quién? Del creyente penitente. Y es para el perdón de pecados. No es aspersión, no es rociar agua y no es para babies. Es para creyentes penitentes. Es inmersión. Son sumergidos. Es por eso que Juan bautizó donde había muchas aguas, dice la Biblia. Donde había muchas aguas. ¿Por qué? Porque él practicaba el sumergir el cuerpo en el agua. Y yo aquí termino. Pero, amigo, hermano, usted puede aplicar lo que he enseñado aquí. Lo puede aplicar en todo su estudio bíblico. Use la cabeza que Dios no escuche. No ser ciegos siguiendo ciegos. No piense que usted dice, oh, mi sacerdote, mi pastor, mi evangelista, mis padres. No. Usted tiene Biblia, debe leerla. Usted lea su Biblia. Dios habla con usted y le va a juzgar en el día final. Y usted puede entender la Biblia y puede obedecer al Evangelio, puede ser fiel cristiano, usted puede ser fiel miembro de la iglesia de Cristo y perseverando hasta el fin tendrá la vida eterna. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios le bendiga.